Buenas tardes, mi nombre es Jair Ospina, estudiante de Ingeniería Industrial, estoy en el curso de Diseño de la Planta. Para la primera tarea, explicaré el producto a trabajar de la empresa modelo, que es el prioritario del primer escenario. Una planta de producción de cacao en polvo, es la empresa de modelo que vamos a trabajar. En el caso mío es basado en la elaboración de chocolate. Sus principales características es la transformación, dependiendo de eliminar la humedad y un secado para disminuir el amargo que tiene el cacao. Su funcionalidad es procesar diversos productos para que sean utilizados dependiendo de la necesidad del consumidor, ¿sí? Los procesos del modelo BPMN de sistema productivo, los subprocesos del BPN de sistema productivo están en la matriz 1, ¿sí? Los tenemos acá. Los subprocesos van enlazados con los procesos. El caso de la recolección del grano, sabemos que es la recepción el subproceso es la recepción de la materia prima. En la clasificación, su subproceso es la selección del grano de materiales como metales, piedras, trozos de madera. Limpiar prácticamente, ¿sí? En el tostado se tuestan los granos con el fin de encontrar el color a base de la temperatura. Ahí juega muy importante el tiempo y el grado de humedad, ¿sí? Que creo que debe estar en el 7%, ¿sí? 7% más o menos. Las almendras de cacao se pueden producir de licor de cacao. Luego las partículas del cacao son suspendidas en manteca de cacao fundida. El cacao tostado es limpio y se muele mediante rodillos. Ese sería el subproceso de la molienda, ¿sí? Por consiguiente pasamos al proceso de prensado. El subproceso de la actividad de prensado es cuando se separa la grasa de la masa y adquiere el porcentaje deseado. Y el residuo se forma parte de este proceso, es la que va a construirse la torta o el chocolate, ¿sí? Y por último llegamos al subproceso de la elaboración del chocolate, que es la mezcla que se somete a un proceso refinado con el propósito de mejorar su textura y refinar en el proceso del amasado. Bueno, entonces esa sería la segunda pregunta. La tercera es la secuencia del proceso productivo, ¿sí? La secuencia del proceso productivo en el proceso de BPMN. La tenemos en el diagrama, ¿sí? Tenemos dos procesos básicamente, el proceso de beneficio del cacao y el proceso de transformación. En el proceso de beneficio del cacao tenemos como inicio la recolección de frutos maduros, luego la desengullaba, que es partir la mazorca con una herramienta adecuada, ¿sí? Luego la mandamos a fermentación, que se utilizan cajones y hay un proceso ahí de anaeróbico y aeróbico, ¿sí? En el aeróbico el embrión se reabsorbe y toma forma por la temperatura. En el aeróbico las bacterias de los organismos actúan, ¿sí? Ahí se envía el secado entre 4 o 6 horas, ¿sí? Ese secado también es secuencial, ¿sí? Digamos, el primer día son 2 horas por la mañana, el segundo día son 2 horas por la mañana y por la tarde, y ya el tercer día son todo el tiempo, ¿sí? Es un secado que se hace secuencial para que adquiera el color. Viene la clasificación del grano, muy importante, que volvemos al tema de la limpieza, y luego pasamos a la prueba de corte, que se hace con un cuchillo, un bisturí o una palega para partir el grano en dos, y es donde se evalúa la calidad de la almendra, según que tenga la norma en Conté 1252. Y por último pasamos al empaque del grano, pero al empaque del grano sería al costal, ¿sí? Porque de ahí parte al siguiente proceso, que es el proceso de transformación, que es ahí donde vamos a construir el chocolate. Entonces el inicio es el tostado, luego viene el enfriamiento entre 20 a 25 minutos, luego el descascarillado, luego viene la molienda, luego la mezcla para homogeneizarla, ¿sí? Y ya tomamos una refrigeración de 1 hora. Después de eso viene el desmoldeado y ya por último ya el empaque del chocolate, ¿sí?
Ya digamos que el proceso de transformación es el proceso que se hace en la planta de producción de cacao en polvo, ¿sí? O en este caso que yo elegí, me basé más en la elaboración del chocolate. Pero siempre teniendo en cuenta el proceso del beneficio del cacao, que es muy importante, que es ahí donde sacamos el buen grano para la transformación, ¿sí? Vamos con el cuarto punto de la pregunta orientadora, que son las ventajas en la técnica del BPN, ¿sí? Una es por los símbolos. Este diagrama ayuda mucho a la secuencia de eventos de un proceso, ¿sí? Tenemos un orden. El BPN muestra mejor las propiedades utilizadas en la automatización de procesos, ¿sí? O sea, aquí podemos encontrar las máquinas, una secuencia ordenada de cómo ir ejecutando todas las propiedades del cacao, ¿sí? Cómo ir mejorando esa calidad. Entonces el BPN nos muestra esas propiedades. El BPN también mejora la coherencia y la precisión de procesos, ¿sí? O sea, aquí nada se nos puede escapar. Bueno, esas son las principales ventajas de la técnica del BPN. Ahora pasamos al quinto punto, que es las entradas de las actividades y las salidas del proceso productivo de la empresa. Sí, la empresa que estamos trabajando, la empresa de producción de cacao en polvo. Entonces, regresamos otra vez a la matriz 1 para ubicarnos las entradas. En este caso, por ejemplo, la entrada es la recolección de grano, y como salida vamos a la fermentación, ¿sí? Y ahí vamos a la clasificación. Como entrada, como salida tenemos el tostado, ¿sí? Luego pasamos al tostado, ¿sí? Al tostado, y como salida tenemos el secado, ¿sí? Después del secado tenemos la molienda, ¿sí? Y como salida de esta actividad tenemos ya el moldeado, y ya ahí pasamos al prensado, ¿sí? Y como salida tenemos la elaboración del chocolate, ¿sí? Que sería la entrada del proceso. Esta actividad tenía como entrada de cuando se mezcla el chocolate con la masa, y tenemos la salida ya el empaque, que es ya cuando pasa el producto ya pasa al empaque bolsa, ojalá biodegradable para ser amigables con el medio ambiente. Entonces ahí haríamos respuesta a las 5 primeras preguntas, ¿sí? Tenemos la sexta, que ¿cuál es el enfoque sistemático en el proceso de diseño? Este proceso nos permite analizar los productos existentes en todas sus dimensiones, ¿sí? O sea, aquí nos permite ver los productos, el producto cómo se va transformando en cada proceso, en cada etapa, ¿sí? Conociendo todos los elementos que se designaron para ese desarrollo, ¿sí? Aquí están las máquinas, la mano de obra, el conocimiento, la documentación, el orden, la secuencia, el proceso, etcétera. ¿Sí? Entonces, muchas gracias.